Hola, ¿cómo están mis licenciados, ingenieros, investigadores, científicos? Espero que muy bien, como siempre. Hoy les voy a contar una historia. Eran mediados del siglo XIX, hacia el año 1850, y resulta que los brotes de cólera asolaban a la ciudad de Londres. En esta época se creía que el cólera se transmitía por medio del miasma, que era la emisión de vapores a partir de sustancias orgánicas que habían en el agua, en el suelo, a partir de personas enfermas. Entonces estos vapores circulaban, iban contagiando a las personas. Esto hoy en día ya está totalmente descartado por la comunidad científica, pero imagínense que todavía no se veía una relación entre los microbios, los microorganismos y las enfermedades. Faltaban como 10 años para que Pasteur pudiera hacer las pruebas, los experimentos, para poder comprobar esto, para que esto tuviera validez. Así que imagínense, en este contexto, brotes de cólera en la ciudad de Londres. Y aquí es donde surge un personaje muy particular llamado John Snow. John Snow era un médico nacido en el año 1813 y que ya había hecho grandes aportes en cuanto al desarrollo de la anestesia. Y él tenía una teoría. Él decía que la transmisión del cólera se producía por medio del agua. Nos ubiquemos. En esta época, lo que era el suministro de agua y el alcantarillado en Londres dejaba muchísimo que desear. A ver, el agua se suministraba a partir de pozos públicos y de estos pozos públicos las personas llevaban el agua a sus hogares. Bien, todo lo que era desagües también por lo general iban a parar más a pozos ciegos, a pozos negros por debajo de las viviendas, más que al alcantarillado en sí mismo. Entonces esto producía que eso, junto con las heces de animales, desechos y demás, que produzca un olor hediondo, que no era extraño pensar en que esto era lo que producían las enfermedades. De hecho, eso es lo que las personas pensaban. A todo esto, John Snow decía, no, para mí el problema es el agua. Para demostrar su postura, John Snow agarra uno de los barrios más afectados por el cólera y hace un mapa de este barrio. Y lo que hace es comenzar a registrar, en primer lugar, las fuentes de agua. ¿Dónde estaban las fuentes? ¿Dónde estaban ubicadas? Y eran 13 fuentes. De estas 13 fuentes, comienza a registrar los casos de cólera que surgían en los alrededores. Y aquí va registrando también las muertes. Va anotando todas las muertes que se producen en el entorno de esas fuentes. Y registra 578 muertes. Y resulta que se da cuenta que la mayoría de las muertes ocurrían en torno a una de las fuentes de agua. Y la fuente era la fuente de Broad Street. Resulta que a medida que aparecía otra fuente, la enfermedad parecía que se frenaba. Entonces dijo, bueno, voy a seguir trabajando sobre el mapa. Sobre el mapa voy a hacer unos diagramas y estos diagramas van a ser respecto a las distancias que tengo entre los distintos puntos con cada fuente. Esto hacía que se sectorice el mapa. Entonces quedaba dividido en distintos sectores de acuerdo a estos diagramas. ¿Qué pasa? Nuevamente, de acuerdo a estos sectores, todos los casos estaban vinculados de nuevo a esa fuente. Pero resulta que no era exacto. En algunos casos uno veía puntos que por ahí, teniendo en cuenta estas distancias, no eran lo más cercano a esta fuente. Entonces dijo, a ver, voy a tomar otros parámetros, porque acá no es exacto, algo pasa. Entonces dijo, voy a tomar en cuenta la distancia en tiempo, desde cada punto a la fuente, o la distancia caminada desde ese punto a cada fuente. Entonces agarró soga, agarró lápiz y comenzó a dibujar cuáles eran los caminos de acceso a cada una de las fuentes. Porque por ahí, entre una distancia lineal, no encajaba. Pero resulta que cuando consideraba este parámetro, cuál era la facilidad de acceso que tenía a cada fuente, de acuerdo a los caminos, a los accesos a cada una, resulta que de nuevo coincidía en que esa fuente era la fuente aparente de los contagios de la enfermedad. Hasta aquí
había incrementado la exactitud, pero resulta que todavía habían algunas cosas que no encajaban. Por ejemplo, había una señora que hacía años que no había ido por ese barrio y resulta que se enfermó y falleció. Entonces se pone a investigar un poco y resulta que esta señora, había un carruaje que pasaba todos los días por ese barrio y por esa fuente, y esta señora prefería tomar agua de esa fuente porque encima tenía la particularidad de que era la preferida de la gente de los alrededores y de la ciudad, porque decían que el agua era más rica. Entonces esta señora, a este señor que iba en el carruaje, siempre le encargaba que le lleve una botellita de agua. Resulta que esta señora consumió esta agua y se contagió y finalmente falleció. La misma situación se dio con diferentes trabajadores que también pasaban por ahí, consumían el agua y se enfermaban. Otra situación particular que se daba era la de la zona oeste del barrio, que resulta que no presentaba gente enferma, y también era muy extraño porque, digamos, el acceso a la fuente lo tenían y no estaban enfermos. Resulta que cuando hacen la investigación se dan con que había una cervecería, la gente salía del trabajo, se iba a consumir cerveza y no se enfermaba. Para terminar de confirmar su teoría, el Dr. Snow, además de toda esta información que ya venía recolectando, esta información geográfica y espacial, lo que hizo fue tomar muestras de las diferentes fuentes de agua y analizarlas y observarlas debajo del microscopio. Y aquí comprobó que en las muestras de agua que sacó de esta fuente puntualmente, detectó la presencia de un organismo desconocido. Recordemos que faltaba una década para que se acepte la teoría de los microbios patógenos. Toda esta información, todos estos datos fueron presentados a las autoridades competentes. Estos por ahí no estaban muy conformes todavía, a regañadientes decidieron cerrar la fuente y resulta que cuando clausuraron esta fuente desaparecieron los casos de cólera. Al parecer la fuente se había contaminado con un pañal que habían tirado en un pozo negro ahí cercano. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque si el Dr. Snow no hubiera presentado esta información de la forma en que la presentó, él hubiera presentado los datos solamente con coordenadas geográficas y valores, esta información no hubiera tenido el impacto que tuvo. Él presentó esta información por medio de un mapa graficada, demostrando en dónde estaban los distintos datos, en dónde estaban ubicados en el espacio, ubicó la información en el espacio, la sectorizó, la clasificó de acuerdo a distintos parámetros y de esta manera fue el pionero en el uso del método geográfico. Finalmente el doctor falleció 4 años después de realizados estos trabajos, pero se convirtió en uno de los precursores de los sistemas de información geográfica y hoy en día también es llamado el padre de la epidemiología. Ahora los dejo un momento con mi colega y amigo, el licenciado Carlos Cabrera, que les va a contar un poquito de qué se tratan los sistemas de información geográfica. A ver, Carlos, contales por favor. Permítame comentarles de qué se trata brevemente esto del sistema de información geográfica. Es una herramienta que permite la integración de datos espaciales y la implementación de los mismos en diversas técnicas de análisis de datos. Lo más importante es que es una herramienta transversal a cualquier temática y disciplina y tiene un gran abanico de aplicaciones. Las más usuales podemos mencionar en la científica, básicamente en las ciencias medioambientales, en lo que es gestión, por ejemplo, catastro, ordenamiento territorial, empresarial, digamos, estrategia de distribución en función de potenciales clientes. La agraria, podemos mencionar la parte de forestal. En salud, todo, más que hoy en día, todo lo que son los mapas predictivos mediante modelación. Hay muchos trabajos relacionados a esto, todo lo que es dengue, inclusive la parte de coronavirus. Edificación y obra civil, análisis de riesgo, ¿no? Podemos, por ejemplo, el tema de las pendientes, si está habilitado o no por una construcción, qué tipo de construcción. Hostelería y turismo, la generación de rutas y senderos, administración y gestión de estas zonas turísticas, transporte
por ejemplo, el mantenimiento de los vehículos, la circulación, la frecuencia, en fin, hay un sinfín número de temas y disciplinas que se aplican a esta herramienta conocida como Sistema de Información Geográfica. Y partiendo de su definición, ya hace mención a un conjunto de herramientas que integra y relaciona diversos componentes, ¿no?, referidos a la parte de lo que es usuario, hardware, software y distintos procesos que permiten la organización y el almacenamiento y manipulación, análisis y modelación de gran cantidad de datos vinculados obviamente a una referencia espacial, ¿no? Por lo que indefectiblemente se requiere de computadoras para el desarrollo de esta parte práctica de la materia de cartografía y sistemas de información geográfica. Muchas gracias, Carlos querido, un genio usted como siempre. Y con Carlitos llegamos al final. Les agradezco muchísimo. Para el próximo video vamos a ver un poquito más de lo que son los sistemas de información geográfica y vamos a ver con mayor detalle algunas de sus características que seguramente les van a ser de mucha utilidad y van a ser de su interés, obviamente. Así que bueno, les mando un abrazo enorme, amigos queridos, se cuidan mucho y nos vemos en el próximo video.